Esta secta, que se llama los adventistas o los sabáticos, se caracterizan principalmente, como la palabra lo dice, por adorar el día sábado. Y si una persona no adora el día sábado, según ellos dicen, tiene uno la marca de la bestia, o posiblemente exista la condenación eterna. Esta secta se caracteriza principalmente por apegarse más a la ley que a la gracia. Vamos a ver en esta mañana, en primer lugar, su historia brevemente. Y el fundador de esta secta fue el señor Guillermo Miller, que nació en 1782 y murió en 1849. Guillermo Miller fusionó o mezcló dos pasajes de la Biblia, Daniel 8:14 y Daniel 9:24, para predecir que la segunda venida de Jesucristo sería el 21 de marzo de 1843 o 44. En 1831, Guillermo Miller lanzó esta teoría convencido de que iba a suceder, y todos los discípulos que creían en Guillermo Miller dejaron de trabajar, dejaron sus esposas, se despidieron de sus seres queridos y les dijeron: nos vamos el 21 de marzo de 1844. La fecha llegó y nada sucedió. Entonces los jefes de la organización se escondieron avergonzados y Guillermo Miller dijo: nunca me avergonzaré de mis errores. Cuando el señor Miller murió, le sucedió en el lugar la señora Elena G. de White, en lugar de Miller, y esta señora dijo lo siguiente: mi antepasado Guillermo Miller cometió dos errores. El primero fue haber dicho la fecha exacta, y el segundo, el lugar donde iba a venir el Señor Jesucristo. Ella estableció que no era el tiempo que Miller había dicho, y la señora de White volvió a establecer otra fecha de cuando Cristo vendría, y ella estableció el 22 de octubre de 1844. Aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día o los sabáticos afirman que la Biblia es la regla que ellos usan para regir su vida cristiana y su conducta, también creen ellos que los escritos de Elena de White fueron inspirados por Dios. Ella escribió algunos libros donde se encuentran sus interpretaciones de la Biblia. Estos libros son El conflicto de los siglos, Profetas y Reyes, El deseo de las edades y Principios fundamentales. Los adventistas del séptimo día o los sabáticos tienen actualmente 44 casas publicadoras sacando literatura en 220 idiomas, y sus publicaciones constantemente incluyen artículos de la salud y artículos sobre el hogar. Vamos a ver ahora el peligro de las doctrinas de los adventistas o de los sabáticos. Muchas adventistas que yo particularmente he conocido son personas muy agradables, son personas muy morales, son personas muy sinceras, pero sinceramente equivocados. En primer lugar, muchas de las doctrinas de los adventistas son ortodoxas o fundamentales, pero tienen otras que desvían al creyente verdadero. Número 2, el sistema legalista que el adventismo del séptimo día o los sabáticos practican desvían la obra expiatoria de Jesucristo para apoyarla en las obras. Vuelvo a repetir, su sistema que tienen de interpretación de la ley desvía la obra expiatoria de Cristo para apoyarla en las obras. En tercer lugar, se apartan de la enseñanza bíblica en las enseñanzas acerca de la muerte y del estado futuro de las almas. Y en cuarto lugar, ellos creen que para poder entrar al reino de Dios se necesita guardar el sábado legalmente. Vamos a comenzar con la primera de las doctrinas de esta secta. Número 1. Los adventistas del séptimo día o los sabáticos enseñan que Cristo entró en el santuario celestial en el año de 1844.
¿Qué cosa dice la Biblia? Hebreos capítulo 6. Vuelvo a repetir, enseñan que Jesucristo entró en el santuario celestial en 1844 y que ahora está cumpliendo apenas en el cielo la obra expiatoria. O sea, la sangre la entregó en 1844 y ahora en el siglo XX está Jesucristo cumpliendo la obra expiatoria. Dice Hebreos 6, 19 al 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos en Cristo, ¿saben ustedes cuál es el ancla que nosotros tenemos? La esperanza que el Señor Jesús entró con su sangre, no en 1844, sino cuando Él moría en el primer día de la resurrección, subió al cielo. Vean ustedes Hebreos 8, versículos del 1 al 2. Hebreos 8, del 1 al 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El escritor a los Hebreos nos dice que ahora tenemos nosotros un sumo sacerdote. ¿Saben ustedes que el creyente, si no tuviera un sacerdote, no podría realmente seguir caminando con Dios? O sea, Cristo cuando murió pagó por mis pecados, pero yo sigo pecando, ¿no es cierto? Yo sigo pecando. Entonces, ¿qué pecados llevó Jesucristo en la cruz del Calvario? Llevó mis pecados pasados, presentes y futuros, pero Él hizo provisión con su sangre tan fresca como hace 2000 años, para que cuando un cristiano peca, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, Satanás, dice el Apocalipsis, es el acusador de nosotros. Y cuando Juan Pérez peca, llega Satanás y le dice a Dios, Dios, Juan Pérez acaba de pecar, y tú eres justo y tú eres legal. Y tú dices en tu palabra, porque Satanás se sabe la Biblia de memoria. Tú dices en tu palabra, Padre, que nadie puede ser, con acepción de personas, y que tú no tienes consentido. Castiga a Juan Pérez, castiga a Juan Pérez, castiga a Juan Pérez. Él es el acusador. Pero en cuanto Juan Pérez le dice a Dios, Padre Santo, perdóname y te pido tu sangre, en ese instante sale Jesucristo y se pone entre el diablo y el Padre, y Jesucristo le dice, Satanás, aléjate, porque mi sangre lo cubre. Pero mientras el cristiano no confiese el pecado, el acusador nos tiene que atacar. Dicen Proverbios, el que encubre el pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. ¿Ven ustedes el daño tan tremendo de un pecado en un cristiano? Si tú te lo tragas y no lo sacas y lo apapachas y lo guardas y sigues escondiendo tu pecado, estás abierto al ataque frontal de los poderes del mal. Cristo entonces está desempeñando un papel en el cielo después de su resurrección de sacerdote. La palabra sacerdote significa interceder. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado. Aleluya, gracias a Dios por la obra de Jesús. Ahora vean Hebreos 9. Hebreos 9, del 23 al 26. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo, ¿en dónde? En el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en un lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar
del medio el pecado. Entonces, cuando Jesucristo, dice la Biblia, ascendió el primer día hacia el cielo para entregar la sangre, el Padre recibió esa sangre y el sacrificio de su Hijo Jesucristo, y entonces el Padre tenía una plataforma legal, tenía una puerta abierta totalmente para regalarnos un perdón que nunca nuestras buenas obras hubieran merecido. Y en base a esa sangre que Jesucristo ofreció en el santuario celestial, ahora dice Dios en esta mañana: tú crees lo que Jesucristo hizo por ti y yo te perdono en base a sus méritos y no a tus obras. Y mientras la persona en este mundo siga tratando de entrar al santuario y de llegar a Dios por sus sacrificios, sus peregrinaciones o su religión, Dios te va a decir lo que le dijo a Caín: no quiero tu sacrificio, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Vemos también que si la obra de expiación de Cristo estuviera incompleta, como dicen los adventistas o los sabáticos, ¿quién podría tener la seguridad en esta mañana de ser salvo? ¿Quién? La señora de White escribió lo siguiente: es imposible que los pecados de los hombres sean borrados, sino hasta después del juicio, que es cuando sus casos serán investigados. Esta cita se encuentra en su libro El conflicto de los siglos. Pero sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Colosenses capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice la Biblia acerca de que nuestros pecados fueron o no fueron borrados? ¿Y cuándo fueron borrados? Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cuando tú vienes a Jesucristo y Él entra a tu vida en la forma del Espíritu Santo, ahora tú volteas y el Padre te mira y te dice: no tengo nada contra ti. Señor, pero hace 3 meses le pegué de cacerolados a mi suegra y tú sabes cómo la descalabré, Señor, y todavía me sigue atormentando la culpa de que le pegué y descalabré a mi suegra hace 3 años. Y Dios te contesta y te dice a través de su palabra: si yo he sepultado tus pecados en lo profundo del océano y los he hecho alejar de mí tan lejos como está el oriente del occidente, ¿con qué derecho vienes y me dices mentiroso? Cuando un cristiano cree que Dios no lo ha perdonado, y cuando un cristiano sigue atormentándose por pecados del pasado, le está diciendo mentiroso a Dios. Porque la Biblia dice, hermano, que tus pecados fueron cubiertos con la sangre del Hijo de Dios. Si Dios te perdonó, ¿qué derecho tienes tú para no perdonarte? Si Dios te perdonó, ¿con qué derecho todavía sigues teniendo conciencia de culpa de algo que hiciste antes de que fueras cristiano? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y somos hechura suya, dice Efesios 2:10, en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó desde antemano para que ahora anduviéramos en ellas. Gracias a Dios, que dice en Hebreos 10, que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, purificados los corazones de mala conciencia. Ya me acerco a Dios hoy en la mañana y le digo: oh Padre, gracias a Dios porque todo lo que hice antes de ser cristiano no existe. No hay un récord tuyo en contra mía. Ahora lo que he hecho malo desde mi conversión hasta estos días, te pido tu gracia y tu misericordia para ser lavado con tu sangre preciosa. Solo así vas a poder tener victoria en contra del pecado. Vean Hebreos capítulo 10 ahora. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué cosa dice ahí? Pues yo no veo que seas perfecto. ¿Cómo está eso? ¿Me ven a mí perfecto? ¿Me ven alas? ¿O jamás me han visto gritar o jamás me han visto enojarme? Entonces, ¿por qué dice Dios que ya nos hizo perfectos? ¿Cómo podemos reconciliar eso si en la experiencia no lo somos? Porque posicionalmente Dios me considera
totalmente y absolutamente perfecto. Pero en la experiencia, Él me dice que viva como Él me considera. Les voy a dar un ejemplo. Viene mi hijo y me dice, mira papá, tengo el título de ingeniero. Aquí está mi título de ingeniero, papá. Ese título, papá, me dice que soy ingeniero. Sí, hijito, ya lo vi. Papá, soy ingeniero. Sí, hijito, ya lo vi. Bueno, cuélgalo ahí en tu cuarto. Pero ahora sal al mundo y comienza a probar que eres ingeniero. El título te da el conocimiento intelectual que tus maestros dijeron, estás listo para ingeniero, pero ahora tienes que ir a practicar tu carrera de ingeniería para probar que eres ingeniero. Si tú tienes el título de ingeniero y estás vendiendo camotes ahí en la esquina de la zona rosa, ¿qué voy a decir? Tú me vas a decir, yo soy ingeniero. Bueno, sí eres ingeniero, pero estás haciendo otra cosa de lo que el título te dice. Entonces Dios nos ha dado un título que se llama Hijo e hija del Dios Altísimo, y lo puso en la cruz del Calvario, y ahora nos dice Dios, ahora vayan al mundo y vivan como hijos. Hagan de lo que yo considero vuestra manera de vivir. Por eso me dice Dios, sí, Armando, ya eres santo. Claro que ya eres santo, porque el que está en Cristo es santo, pero yo te pido ahora y te digo, sé santo. Yo decía hace 4 años que estudiaba teología, pero ¿cómo me pides que yo sea santo cuando me dices que ya soy santo? Entonces entendí que soy santo en mi título, pero tengo que demostrar con mi conducta y mi manera de vivir que yo soy santo delante de Dios. Esto es precisamente el conflicto que existía entre la enseñanza de la justificación de Romanos 4 y 5 y de Santiago capítulo 2 y 3. Hay muchos que me he encontrado que me dicen, Santiago dice que la justificación es por las obras. Y la única manera de reconciliar las dos obras es entendiendo que Santiago dice, tú tienes que demostrar que eres justo por las obras, porque la fe sin obras es muerta. Qué sencilla es la palabra de Dios. Ahora vean ustedes ahí mismo en Hebreos 10, del 18 al 22. Del 18 al 22. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Ven ustedes cuando ustedes van a misa o cuando íbamos a misa nosotros? La misa es el sacrificio de Jesucristo. O sea, cada vez que se celebra la misa, están sacrificándolo. Y cuando el sacerdote levanta la Eucaristía, él está ofreciendo otra vez el cuerpo de Cristo en propiciación para todos los que se encuentran celebrando la misa. Pero si tú le muestras esto al sacerdote, dice, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay necesidad de ofrecer a Cristo. No hay necesidad de irme de rodillas a la villa. No hay necesidad de cortarme el pelo y hacer una manda. No hay necesidad de no comer carne en Cuaresma. ¿Por qué? Porque la obra de Jesús está completa. No hay más ofrenda por el pecado. Y dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Se acuerdan ustedes que en el lugar santísimo estaba el lugar santísimo y el lugar santo? Y había un velo grueso, pero decía Josefo que cuando el velo del templo se rasgó, cuando Jesús murió, aunque hubieran amarrado una yunta de bueyes de un lado y la otra del otro lado, no hubieran 6 bueyes podido romper el velo. Pero cuando murió Cristo se rasgó sobrenaturalmente de arriba hacia abajo. Pues ese velo, dicen Hebreos, ¿sabe lo que representaba? El cuerpo, la carne de Cristo. Entonces el sacerdote tenía que abrir el velo y entrar al lugar santísimo, pero las personas que estaban afuera no podían ver más que veladamente que el lugar santísimo estaba Dios. Y ahora cuando el velo se quita, vemos que nosotros podemos entrar ya sin ningún sacerdote, sin ningún intercesor, sin ningún santo, sin ninguna virgen, por la sangre del Hijo de Dios. Y entramos, dice la Biblia, como dice aquí en el versículo 22, ¿cómo dice que nos acerquemos? Con corazón sincero, en primer lugar, sin hipocresías.
Acércate a Dios sin hipocresía en tu corazón. La palabra sincero en el griego significa sin dobleces. Cuando vienes a Dios hoy en la tarde o hoy en la noche, le dices, Señor, ¿por qué te voy a engañar? Si no te confieso mi pecado, aquí tú lo sabes todo de todas maneras. Tú sabes cómo me gusta esa señora que no es mi esposa. Tú sabes cómo me gusta ese señor, así con el copetón que trae, me gusta, Señor. Me gustan siempre los pájaros locos. Tú sabes, Señor, cómo me gusta esa muchacha. Y no es mi novia, y yo tengo novia. Señor, tú sabes que en mi trabajo estoy robando. Tienes que ser sincero con Dios. Tienes que decírselo. Oh Dios, sí, tengo un pecado y solo tú me puedes ayudar. Padre, ayúdame, ayúdame. Tienes que ser sincero para acercarte a Dios. Es la primera condición. En segundo lugar, dice la Biblia, en plena certidumbre de fe. O sea, tienes que tener la seguridad que cuando tú vienes a Dios, cuando oras hoy en la mañana y en la noche, tú tienes que tener la certeza que Él te está oyendo. Si no tienes la seguridad y te levantas con afligido y jalándote los dedos y con el patatús todavía, ¿y qué hago, y qué hago, y qué hago? ¿En dónde está vuestra fe? ¿En dónde está vuestra fe? Te quitan tu casa y comienzas, me vuelvo loco, me vuelvo loco, ¡ay! Y comienzas a gritar por todos lados. La gente que va a decir, Juana la loca. La gente no va a decir, he ahí una mujer que en medio de la tormenta tiene confianza como un ancla que no se mueve, porque tiene el ancla de la esperanza que el Señor nunca la puede dejar. No podemos acercarnos a Dios sin ser sinceros y en plena certidumbre de fe. Y en tercer lugar dice, purificados los corazones de mala conciencia. No vengas y te acerques a Dios teniendo algo contra tu hermano. No te acerques a Dios teniendo algo contra tu hermano. Primero ve y amístate con tu hermano, y pídele perdón a tu hermano, y después vienes y me dejas tu ofrenda. Con mala conciencia, Dios te dice, no entras a mi presencia, porque soy un Dios santo. En cuarto lugar, dice la Biblia que debemos acercarnos lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es el agua pura? La palabra. Cada vez que en la mañana yo vengo y leo la palabra, me dice Cristo, mira Armando, quiero que entiendas, por favor, métetelo en tu cabecita. Mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando tú en la mañana, a las 4 o 5 de la mañana, te levantas y abres mi palabra, hay un poder invisible. No lo puedes ver con tus ojos, pero sale este poder cada vez que tú la lees. Estas palabras entran a tu espíritu y te comienzan a limpiar sin que tú lo sepas y comienzan a darte más y más y más de mi esencia y de mi sabiduría, de mi fuerza y mi conocimiento. Los que conocen a Dios se esforzarán y actuarán. Los que no lo conocen no pueden esforzarse ni pueden actuar. Tienen que ser siempre cristianos apáticos, cristianos mundanos, cristianos convenencieros, cristianos con un pie en el mundo y con un pie en la Biblia. Y Dios dice, no puedes. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a tus amistades y a Jesucristo. No puedes servir a tu amigo incrédulo, a tu novia incrédula y venir y traerme tu ofrenda. Tienes que acercarte. Limpio tu corazón con mi santa palabra. Es clara entonces la enseñanza. Ven ahora 1 Juan. Ahora el cristiano puede acercarse a Dios. La obra de Cristo es completa y perfecta. Ha sido consumada. Dios no tiene nada contra nosotros. Los adventistas, 1 Juan 1:7. Los adventistas enseñan que su obra no es completa, que la expiación se hará después y que nuestro perdón lo recibiremos cuando estemos en el juicio de Dios. Dice en 1 Juan 1:7, hermanos míos, no os escribo mandamiento nuevo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará, dice. Nos limpia, tiempo presente, subjuntivo, nos limpia de todo pecado. Vean ustedes que la manera de demostrar que estamos en relación con Dios es en la manera, escuchen esto,
es en la manera en que tenemos buena relación con los hermanos. ¿Escucharon? Dice, si nosotros estamos en luz, o sea, si tengo una limpia conciencia, si Dios sabe que no tengo nada contra nadie, ni rencor ni amargura contra nadie, entonces dice el versículo 7, tengo comunión con mis hermanos. Pero en cuanto el pecado entra a mi vida, ¿qué pasa? Lo primero que se rompe, ¿qué es? La comunión con los hermanos. Entonces los hermanos no tienen la culpa. La tiene la persona con su relación vertical con Dios. Si yo tengo una relación vertical con Dios, yo tengo una relación horizontal con ustedes. Y si yo no tengo una relación horizontal con ustedes, y estoy peleándome con ustedes, y tenemos amarguras y rencores entre nosotros, nuestra relación con Dios es equivocada. Pero si yo tengo una relación correcta con Dios, su sangre me limpia de todo pecado. ¿Ven cómo la sangre solamente es útil con una limpia conciencia? No vengas a Cristo en la noche y le digas, Señor, lávame con tu sangre cuando tienes algo contra una hermana. Porque si tú estás en luz, la sangre de Cristo es efectiva. Fíjate en esto. Pero si tú no estás en luz con un hermano, la sangre de Cristo no es efectiva. Solamente es efectiva cuando hay arrepentimiento verdadero. Y en último lugar, vean ustedes Romanos 8:1. La Biblia está llena de pasajes donde se nos muestra la obra consumada de Cristo y el perdón actual que todo hijo de Dios recibe. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación, la palabra condenación en el griego es juicio. Ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, cuando volteo los ojos al cielo, me dice, Dios, no tengo nada contra ti. Mira, yo tenía contra ti, me dice Dios, una lista, y estaba la lista llena de pecados contra ti. Mentiroso, glotón, gruñón, enojón, fornicador, parrandero, charro, jugador, todo esto había contra ti. Señor, pero y si le quitabas todos los, bueno, le podía quitar todos los cargos contra ti, dice Dios, pero había uno. Y por uno solo que hubiera en esa hojita que dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, por no haberme amado con todo tu corazón, yo podía lanzarte al lago que arde con fuego y azufre. ¿Ven por qué una señora puede decir, yo no soy mala, ni borracha, ni fumo marihuana, ni tomo ecuaniles, y siempre he sido fiel a mi esposo, he sido perfecta? Señora, pero a usted le falta el más grande mandamiento. Usted no ama a Dios con todo su corazón. Sí, lo amo. Le voy a probar que no lo ama. Desde que usted es católica o cristiana, ¿cuántas almas ha llevado a la cruz? ¿Almas? Señora, la única manera de mostrar que nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón no es poniendo cara de cotorro, así como monje, y con la cual decir que no voy a hacer nada, sino siendo testigos y diciéndole al mundo, hay un Salvador. La única manera, dijo Cristo, que vosotros pueden demostrar que me aman es guardando mis mandamientos, y el mandamiento es este, me seréis testigos en toda la tierra. Señora, usted está condenada por no amar a Dios con todo su corazón. ¿Sabe lo que hizo Dios, querida señora? Agarró esta lista de cargos y ¿sabe lo que hizo? En la cruz del Calvario la clavó. Y ahí estaba clavada, dicen Colosenses, el acta de decretos que nos era contraria. Y Cristo la clavó y ahora me dice, Dios, no tengo nada contra ti. Solamente tienes que recibir y creer lo que yo he hecho en esa cruz por ti. Ninguna condenación, dice la palabra de Dios. No hay ningún juicio, ya. ¿Por qué? Porque el juicio lo llevó el Señor por mí y por ti en la cruz. ¿Por qué no le aceptas esta mañana y le invitas en tu corazón? En segundo lugar, los adventistas enseñan, en segundo lugar, que las almas de los justos duermen hasta el día de la resurrección y el juicio final en un estado de silencio, inactividad
y entera inconsciencia. ¿A quién se parece esta enseñanza? A la de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová también profesan que cuando tú mueres, Filipenses 1, del 23 al 24, dice Pablo: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vean 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, los primeros versículos, que clara la enseñanza acerca de que no hay tal cosa como un estado de purgatorio. No hay tal cosa como un estado de inconsciencia cuando te mueres. Es la presencia inmediata de Dios. Dice en 2 Corintios 5, porque sabemos, es la palabra eginosco, que significa sé absoluto o conocimiento total y absoluto. Dice Pablo, lo sé, no hay duda, no hay vuelta de hoja. ¿Qué cosa? Que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿cómo le llama al cuerpo? Morada y tabernáculo. Si este tabernáculo lo aplastara un camión, o me arrancan los huesos, o me queman vivo, etcétera, etcétera, no importa lo que le hagan, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Ustedes creen que se refiere a una casa literal? Se refiere a un cuerpo nuevo. Un cuerpo que no lo produjo un esperma de un hombre, ni lo ovuló una mujer en la matriz. Es un cuerpo hecho por Dios. Y si se imaginan ustedes lo que hizo aquí nuestra madre y nuestro padre con este cuerpo, que no me canso de maravillarme, no qué bonito soy, sino qué perfecto es mi organismo, cuánto más no me maravillaré con el cuerpo nuevo que me entregue Dios. Y dice más adelante, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Dice el versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. O sea, arras es la palabra garantía, la garantía de que somos de Él. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 7, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Y qué cosa? Hermanos, no hay tal cosa como un estado intermedio entre la muerte y la resurrección. Dice la Biblia, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Dice Pablo, ¿qué más quisiera dejar ese cuerpo y estar con Él? En la historia de Lucas, capítulo 16, Jesucristo nos habla que las almas en el Hades no estaban dormidas, no estaban inconscientes, no estaban silenciosas, gritaban de angustia, querían que les mojaran la lengua con un poco de agua, tenían sed, tenían memoria, tenían conciencia. Esta es una enseñanza antibíblica. Y en último lugar, también encontramos que las palabras de Cristo al ladrón, al arrepentido, fueron, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo Cristo al ladrón, ¿sabes qué? Nos vemos dentro de unos 30 años. Te voy a mandar a descansar por un ratito, te voy a mandar tu petate para que te acuestes y nos vemos y te despierto en 20 años. Le dijo, hoy estás conmigo en el paraíso. En el monte de la transfiguración se apareció a Moisés y Elías, en el capítulo 17 de San Mateo. ¿Y no estaban dormidos? Apareció Elías, estaba así. Elías apareció con Moisés junto con el Señor Jesucristo y estaban vivitos y coleando los dos. No había que estaban dormidos o inconscientes, estaban perfectamente conscientes y se oye la voz que dice, he aquí mi Hijo amado, en él tengo la complacencia. Y encontramos también en Apocalipsis 6, del 9 al 11, las almas de los mártires que estaban en el cielo clamándole a Dios, pidiéndole que se apurara para que pudieran descansar. Y se les dijo que descansaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos. Hermanos, las enseñanzas sabáticas
como la mayoría de todas las enseñanzas, de todas las sectas, caen en el error por también tomar como inspirada la voz de su profeta y la palabra de Dios. Y dice la Biblia sola, la sola gracia. Para el cristiano es la pura Biblia la única regla de fe y conducta. Alabado sea el Señor, porque en su palabra somos santificados. Oremos. Señor, tu palabra dice que haríamos bien en estar atentos, no a Elena de White, ni a José Smith, ni al juez Russell, fundadores de todas las sectas que existen, ni a los papas. Haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra a tu palabra, mientras el lucero de la mañana sale en nuestros corazones. Hay muchas tinieblas en el mundo actualmente, Señor, y aumentarán mientras más se acerca la venida de Jesús. Aquellos que están estudiando diligentemente tu palabra y han decidido pagar el precio de sufrir contigo, no serán avergonzados. Pero muchos de los escogidos caerán en el engaño por su negligencia y su apatía de no estudiar tu palabra con todo su corazón. Enséñanos, Padre, a no amar las cosas de esta vida y a comprender que el día de nuestra redención se acerca. A entender que Cristo es el Salvador único y absoluto y que su sangre en esa cruz, su muerte en esa cruz, fue suficiente para que tú nos regalaras una salvación que jamás hubiéramos podido obtener por nuestras buenas obras. Así, con sus rostros inclinados, hay muchas personas en esta mañana que entraron a esta conferencia creyendo sinceramente que eran buenas personas, creyendo que por ser católicos o protestantes o evangélicos o adventistas o mormones o la religión que tengas, podrías entrar al reino de Dios. La Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. No es en la religión católica, no es con los mormones, no es con los adventistas, es en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y tú puedes ser en esta mañana religioso sin ser cristiano. Tú necesitas nacer de nuevo, convertirte, entregarle tu vida a Jesucristo y recibir el perdón que hay en su nombre, perdón de pecados, para que seas santificado en su gracia y dirigido y protegido por el Espíritu de Dios. ¿Qué necesito hacer? Me preguntarás. Necesitas hacer 3 cosas. Arrepiéntete de tus pecados en primer lugar. Arrepiéntete y reconoce que estás mal, que no adoras a Dios con toda tu alma, que tus pecados te pueden condenar y que si tú murieras en este instante, vivirías eternamente separado de Dios. Arrepiéntete y abandona tus pecados. En segundo lugar, cree en Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios, que se entregó por ti y que con su sangre en la cruz, Él puede en esta mañana regalarte un perdón que ni por guardar el sábado, ni por la cuaresma, ni por las dádivas podrías entrar, pero por su sangre preciosa Dios te acepta. Y en tercer lugar, ábrele tu corazón. Dile, Señor, no puedo seguir contra ti, te recibo